Ya de regreso, son las 7:49 y estamos de manteles largos recibiendo una súper autora hablando de libros. Ahorita nos va a leer la amplia recomendación. Saludamos con mucho gusto a Mimi López Soberano. Ella es autora de Un tango para las dos y vamos a estar platicando con ella esta mañana. Muy buenos días, Mimi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Trajiste tu lista. ¿Cuáles libros recomiendas? Bueno, pues ella es autora, obviamente va a recomendar uno. Su libro. Primero Un tango para las dos, definitivamente. Claro, pero luego yo vi que ya escribió su listita, sí, así que compártenos. Dije, tengo que hacer mi tarea porque escuché. Sí. Y bueno, de entrada, que de hecho en mi libro los menciono, uno de mis autores favoritos es Hermann Hesse. Claro. De él puedo decir Demián, que de hecho uno de los personajes lleva su nombre por el autor. Okay. Otro de mis autores favoritos es Saramago, de él puedo decir Ensayo sobre la ceguera. Sí. No sé, Caín, o sea, tiene varios libros. No sé, Michio Kaku. Uno de mis libros favoritos, que de hecho inicié mi amor a la lectura, creo que con ese libro, es uno de Irving de Yalom, El día que Nietzsche lloró. Ese definitivamente. ¿Quién te lo recomendó? Ese mi hermano. Mi hermano es uno de las personas más importantes que inició el amor hacia la lectura. Bueno, primero mis padres, porque antes de dormir todas las noches así te leían. Ahí nos leían cuentos. Ah, qué padre. Entonces así nos dormíamos, no era de castigo, ¿no? El típico de que tienes que leer de tarea o así. Sí. No, o sea, en las noches mis papás nos leían cuentos. Entonces era como ir creciendo esa ilusión, esa imaginación de aquí hay un mundo nuevo, o sea, Claro. ¿qué me van a contar ahora? ¿A qué mundo me van a llevar? O sea, ¿qué nueva historia voy a conocer? Y yo todavía no sabía leer y tomaba los libros con imágenes y las veía y eso me ilusionaba mucho. Yo hacía como que leía sin saber leer. Y entonces vamos creciendo y nos da mucha curiosidad el qué hay aquí en este libro. Y nos llevaban a las librerías y nos decían, elijan un libro y se los regalamos, así. O sea, nos fueron inculcando eso. El amor por la lectura. El amor ¿no? por la lectura, Claro. no como una tarea. No como una obligación. Así es. Fue como Esa es la mejor manera, creo que hay Definitivamente. para acercarse a los libros. Y evidentemente para escribir hay que ser lector. Definitivamente. Yo jamás me imaginé que iba a escribir un libro. ¿Y por qué empezaste a escribir? Yo, de entrada, me gustaba como que escribir historias cortas. Siempre tenía esos sueños de historias. O sea, no soñaba con mi familia o así, sino soñaba otras historias y yo me levantaba y las escribía. Pero yo tenía historias cortitas y las fui escribiendo. Y un día, pero tenían un fin. Eran como pequeños cuentos. Pequeños cuentos, exacto. Y un día, hace 6 años más o menos, tuve un sueño que no tuvo un fin. Y yo me quedé así como, ¿y ahora? ¿No? Que continúa, pero fue hace 6 años. Pero lo dejé hasta ahí. Mente, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El caso es que, pues, viene la biografía del libro, yo estudié Derecho, después estudié una maestría en Criminalística y Penal, y estudiando esta maestría me interesó por los delitos sexuales. Ejerciendo me doy cuenta que, tristemente, a veces no se puede hacer mucho por ayudar, a veces hay cosas que ponen un alto Dentro del mismo sistema. Dentro ¿no? del sistema, a veces, la verdad, no todos, obviamente, pero algunos abogados, no todos, pero algunos jueces, ¿no? Algunas instituciones, algún personaje en algún momento. Me tocó ver cosas que me hicieron pensar, no puede ser, o sea, no puede ser que no pueda hacer nada en esta situación tan grave, ¿no? Entonces yo decía, bueno, se supone que yo estudié Derecho porque quiero ayudar, y no podía hacerlo. Entonces pasa y llega la pandemia y durante la pandemia veo que me gusta siempre estar estudiando y me encuentro que hay una especialidad en sexualidad y pues yo ya venía interesada en delitos sexuales y digo, pues voy a seguir estudiando una especialidad. Tomo esta especialidad y se me abre un mundo que uno cree que lo sabe de todas o sí. No, de repente yo dije, no puede ser posible que te das cuenta de los prejuicios que traes, de un montón de cosas que uno no sabe, que uno cree, no, yo esto, que das por hecho. Sí. Te das cuenta que... ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, es que de entrada me di cuenta que mediante la información era que yo podía tener ese camino para ayudar, primero. Porque si yo quería evitar el abuso a un niño,
me doy cuenta que primero es informar a los padres cómo detectar, por ejemplo, el abuso a un niño y cómo informar a los niños cómo protegerse o cómo pedir ayuda o cómo detectar ellos mismos un abuso y cómo describir la situación, porque muchas veces creemos que los niños no entienden. No, los niños son inocentes, pero no son ingenuos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ellos comprenden perfectamente. Entonces me doy cuenta que con la información es con la que se puede realmente crear un cambio. Y ahí es donde me empiezo a informar yo y me doy cuenta, ya tengo herramientas para, por ejemplo, la discriminación, para, por ejemplo, me acuerdo que estaba lo del tema del matrimonio igualitario y me acuerdo que yo medio participaba porque yo estaba en un despacho, entonces yo acudía y así, pero yo decía, ¿de verdad se va a poder hacer algo? ¿De verdad? Y, por ejemplo, ahí me di cuenta, necesitas herramientas para que la gente que no está de acuerdo no es pelear, no es nada más exigir por exigir, sino decirle, ¿sabes qué? Esto es por esto. ¿Sabes qué? A esto a un niño se le debe de explicar por esto. O, ¿sabes qué? Es mejor estar informados a que un niño crezca con miedos, a que un niño crezca sintiéndose rechazado, a que un padre no sepa cómo actuar ante una situación de abuso. Es que es una infinidad de temas. Por ejemplo, me di cuenta que yo nunca había pensado en la sexualidad de las personas con alguna discapacidad. O sea, uno nunca se pone... Sí, no es un tema que habías cruzado por tu mente. Sí, generalmente la gente cree como que, ay, no, él tiene una discapacidad mental, por decir, ¿no? Él nunca se va a casar, o nunca se va a... Y es, claro que no, es un ser humano, tiene sentimientos, o sea, todas esas cosas... Yo me empecé a dar cuenta. Y ahí llegas entonces a la parte de decir, esto lo tengo que plasmar en un libro, ¿no? Definitivamente, en ese momento era solo información. Yo normalmente no leo muchas novelas. Y curiosamente lo que escribí es una novela. ¿Y por qué una novela? Porque teniendo precisamente esta especialidad, me estaba dando una materia, la sexóloga y psicóloga Sofía Cabrera, que si está escuchando, muchas gracias, porque ahí fue, de erotismo. Y en ese momento yo tengo un recuerdo de mi niñez que tenía yo como bloqueado. Lo expreso en la clase y es como fue un boom. Yo no sé explicar qué pasó. Como psicóloga ella me lo explicó después, pero ahí es donde yo recuerdo que me fui a dormir. Despierto y recuerdan esa historia de hace 6 años que yo inicié. Que no sabías qué pasaba. De repente yo ya sé qué pasa. O sea, era como, ok, continúa así. Despierto y empiezo a escribir, pero como loca. O sea, yo me fui a otro mundo. No tenía una historia en sí que yo decía, voy a contar tal historia y va a pasar esto. No, eso se me fue... Conforme fuiste escribiendo, comenzó a desarrollarse, exacto, ¿no? Se fue desarrollando. De hecho, yo iba escribiendo a mis personajes y dependiendo de la personalidad del personaje eran las decisiones o las conversaciones que se iban tomando. Yo no sabía en qué iba a acabar. Todo fue... muy de sentimiento. Cada personaje lleva algo de mi personalidad o de mis gustos o como para poder empatizar con ellos y poder desarrollarlos. Claro. Pero se me fue dictando y así fue como surge la novela. Y entonces también lo que intenté ahí es como que poner un poquito de información, porque también más que nada fue como hay que contar también este tipo de historias. Un tipo de historias que a veces dices, esta historia puede molestar, esta historia tal vez va a haber personas que no les agrade, pero tenemos que hacerlo, no porque... ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, todavía, aunque ya no es tabú, todavía es complicado a veces tocar el tema hasta de parejas del mismo sexo en una reunión. Ya no es un tema tabú, ya se conoce, ¿sí? Pero hay veces que todavía se puede topar bueno, están las marchas en contra, ¿no? de no sé, del matrimonio o lo que sea. Todavía existe. Ciertas reticencias, ¿no? Aunque ya es mucho más sencillo. ¿Tú dirías que esta novela es una historia de amor entre dos mujeres? Es una historia de ¿únicamente amor? O no necesariamente? No necesariamente. Yo creo que es una novela de amor. Yo creo que el amor lo podemos encontrar en todas nuestras historias, de padre a hijo, de tíos a sobrinos. Y el personaje central de esta novela, yo creo que es quien tiene ese imán que mantiene este
círculo de personalidades a su alrededor que muestran los distintos tipos de amor. Okay. Sí es verdad, se cuenta una historia de una pareja que es de 2 mujeres, pero yo creo que al final yo lo que sentí es, esta es una historia de muchos tipos de amor y cómo el amor es lo que debe de prevalecer y lo que debe ganar y cómo es que pues, en conclusión, los distintos tipos de amor, porque aquí hay muchos. Sí, bueno, pero justamente como a nuestra mente, si hoy me dices una comedia romántica, bueno, a tu mente, pues por lo que estamos ya condicionados y acostumbrados, pues es un hombre y una mujer, ¿no? Exacto. Entonces, es por eso que, pues de repente sí hay que hacer la distinción de que se trata de 2 mujeres. Sin embargo, pues acá sacaste a relucir tu especialidad, porque hay un crimen también. Hay un crimen, de hecho, precisamente porque me tocó ver un crimen a mí, de un abuso sexual por la iglesia. Lo voy a decir así, por la iglesia, y me tocó escuchar claramente que lo dice en el libro, en un diálogo, con la iglesia no te metas. Me tocó eso y me quedé en shock. Sí. Entonces. ¿Pero en dónde lo escuchaste? ¿En un despacho? ¿En la penitenciaría, pues? Así es. Intentando presentar la denuncia. Yo no. Acá esto no va a proceder, ¿no? Entonces sí, es como, ¿para qué? Lo vas a complicar. No te metes en es problema. Peor, no le van a hacer nada, cosas así. Ajá. ¿Cómo es esto? O sea, es un abuso hacia una niña. No, o sea, obviamente no puedo dar datos, pero ese fue varias historias, ¿no? Después me encuentro con otra persona, que son varias historias, que le dice a su familia o descubre a su familia que es lesbiana la chica y el papá o el tío abusa de ella. O sea, cosas así. Sí. Lo vas viendo y entonces dices que está pasando, ¿no? ¿Cuál dirías que es el delito sexual más común en nuestra zona? El más común. Lo que pasa, lo que pasa es que a veces no, el abuso, es el abuso, el acoso. A menores. A menores. El abuso a menores, sí. Incluso a menores y a personas de la tercera edad también pasa mucho. ¿Y tu novela está ambientada en Mérida? No, de hecho quise... ¿Eres yucateca? No, yo digo, no. Perdón. Quise, primero, que no tuviera un lugar, porque de hecho creo que lo hice en un inicio, al que creo que... Es que lo escribí hace 2 años. Hace 2 años lo escribí. Menciona que esta historia no tiene un lugar, ni una fecha, porque el amor o este tipo de historias siempre han existido en cualquier parte del mundo. De la historia de la humanidad también, ¿no? No me sitúo ni en una época ni en un lugar. Y no soy de Mérida, nací en Tabasco, pero cuando estaba muy pequeña, mi papá por cuestiones laborales se fue a vivir a Oaxaca. Bueno, nos fuimos a vivir a Oaxaca. Entonces crecí allá. Sinceramente yo sintiéndome oaxaqueña. Sí. Pero yo tengo familia... Bueno, pero en Oaxaca es un poco más cerrada, o igual de cerrada, es más abierta la sociedad. ¿Sabes qué? Me toqué con una sociedad mucho más abierta. ¿Ah, sí? Sí. No sé si... la más cerrada, sí dirías, es la yucateca en ese sentido. He conocido... Mira, por ejemplo, Tabasco. En Tabasco es muy... No. Bueno, sí, no. Ajá, es que depende también a veces en qué parte. ¿En qué región? Bueno, en Emiliano Zapata hay mucha apertura. ¿En qué sectores? Sí, depende. Es que yo creo que depende. Por ejemplo, se cree que en Ciudad de México hay más apertura, pero... No necesariamente, ¿no? No necesariamente. Bueno, y tú te sientes con la obligación, porque hay yo puedo tener una orientación o no, y me he topado con amigos o conocidos, partes de miembros de la comunidad LGBT+, y hay quien no nació para ser, o no tiene el deseo de abanderar una causa, o de sentir que tiene que impulsar una causa, o que en sus hombros recae. O sea, digo, es mi vida personal, mi orientación, y punto. O sea, no estoy Bueno, vaya, ¿cuál es tu sentir en este respecto? Sí, ¿Es una obligación o no? ¿O cómo te sientes a este respecto? Yo creo que es importante que lo hagamos, pero que no es una obligación. Yo creo que cada quien tiene derecho siempre lo he dicho, cuando dicen, es que tienes que salir del closet, que estoy viendo que están presionando a una persona, yo, ¿por qué? O sea, no tiene por qué dar explicación de su vida. Al final... Cada quien tiene un proceso, ¿no? Tiene su proceso, sabrá cuándo, y si no quiere,
No, tampoco pasa nada. no pasa nada. Que tienes que luchar por los derechos o ir a la marcha o lo que sea. Por ejemplo, en ese sentido me he topado mucho las circunstancias. Ajá, ¿no? en ese sentido yo creo que sí es importante, que sería bueno que más personas levantaran la voz. ¿Por qué razón? No, porque estaba escuchando ayer a alguien una plática que decía, cuando estás frente a una injusticia y tú tienes el poder de levantar la voz, tienes que hacerlo, ¿sabes? O si no eres cómplice de la otra parte, ¿no? Sí, es importante que nos quitemos ese miedo de hablar de temas, de molestar, de incomodar, con tal de romper el silencio de temas importantes, no solo en en cualquier situación de injusticia o cualquier tema del que no se hable y se debería hablar. Quienes tienen la oportunidad de hacerlo, quienes tienen la información, yo por eso dije, me tengo que informar, porque yo no puedo ponerme a hablar por hablar. Claro. Necesito tener herramientas. Y los personajes de tu libro comparten esta idea de digamos, de que es necesaria la participación, etcétera, o llega un momento en el que también están, de alguna forma, ellos mismos reprimiendo esa idea. Precisamente uno de ellos, la lucha es el tener que reprimirlo por las enseñanzas desde pequeño, pero sí se comparte la idea de que no tendría por qué esconderse, pero sobre todo el que hay temas que aunque se deben de tocar, ya no deberían de ser un tema escandaloso o un tema que genere alguna controversia, ya debería de ser un tema natural. Entonces, en el libro lo que procuro es tomarlo de la manera más natural, ya no tanto de la salida del closet y todo eso, o sea, sí o sea, simplemente sí parte de la narrativa. Es parte de la narrativa, sí lo sufre un personaje por la ideología del padre. Oye, ¿dónde está tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? ¿Cómo se adquiere? A mí la verdad lo mandé para una editorial española, yo para probar, a la primera, yo dije, vamos a intentarlo y es la primera que me contesta y me dice, va, ¿qué onda, no? Entonces qué buena onda, rapidísimo, yo sí, qué buenísima onda, la verdad es que sí me emocioné mucho, yo no pensaba publicarlo, porque yo sentía que me estaba exponiendo, y dije, ok, me voy a arriesgar. Y entonces esta editorial lo publicó, como es de España, lo publicó ya hace un mes en distintas plataformas de manera digital. De hecho está en la India, Dinamarca, Alemania, Argentina, está en varios países. Wow. Pero justamente, de hecho, muy contenta porque en la mañana me doy cuenta que ya está en Amazon México. Solo en México va a estar en físico hasta ahora. Okay. En Amazon México ya está la opción del físico. Ah, qué padre. Y ya fue porque yo estaba así, ¿de cuándo va a estar el físico? Porque las personas que me comentaban me decían, es que yo quiero el físico. Oye, ¿cuál ha sido la recepción? Porque tú externas que tenías este temor o esta reserva, ¿cuál ha sido la recepción de tus allegados o de tus familiares o de tus amigos? Muy buena. De hecho... ¿Te ha sorprendido me ha sorprendido. Yo, sinceramente, no estaba muy... los mismos, uno que es su propio juez y yo decía, no. ¿Y obstáculo principal? Sí, definitivamente. Fue un sobrino el que me convenció de públicalo. Y yo, no, es que no es tan bueno, según, o sea, uno mismo es el que Cuando me llega la respuesta de la editorial con esa calificación que me hacen del libro, yo dije, mi libro es eso. O sea, la emoción, lloré. Me acuerdo que lloré y yo dije, qué emocionante. O sea, fue muy, muy emocionante. Lloré. Se lo mandé a mi familia, yo estaba así... ¿Qué le dirías a los jóvenes talentos que no se terminan de animar? Que se animen, que yo entiendo que da miedo la crítica. Obviamente, si varias personas lo leen, van a haber críticas, van a haber personas que les guste o no, pero que no le tengan miedo a la crítica, que no le tengan miedo a decir lo que piensan, que de entrada que lean mucho, que se informen mucho, porque cuando uno... tiene mucha información, después se va creando sus propias ideas y lo que quieres tú es expresarlas, contarlas, decírselas a todo el mundo. Surge una inspiración y si tienen el deseo de escribir, que escriban, así sean cuentos cortos, lo que sea.
que escriban, que se animen y que nada se pierde, que al contrario, si uno no se anima en el momento, podría ser que después digas, ¿por qué no lo hice? No, Claro. no perdía nada, y que la crítica al final siempre va a estar, que no nos va a afectar en nada, o sea, tenemos que entender que siempre va a haber alguien que nos critique. ¿Has tenido la oportunidad de presentar el libro públicamente y si no te gustaría hacerlo? Claro que me gustaría y no la he tenido todavía, ujú. porque como apenas se publicó, y la encargada de publicitarlo soy yo. No, yo soy muy hogareña, muy de no muy sociable. Y entonces hay un maestro que me animó en la maestría, que de hecho es el doctor Rafael Tejeda Luna, que es el autor del Diablo Gitano. Él fue el que me decía, escribe. Y ahora él, cuando se enteró que escribí, me está apoyando muchísimo, buscando lugares para presentarlo. Y yo también, de hecho, me acaban de contestar de Ciudad de México. Sí. Para una presentación en una librería. Todavía fue la primera respuesta para ponernos de acuerdo. Para junio, el doctor Tejeda está apoyándome para hacer una presentación. Todavía lo está viendo. Nada más me dijo, mándame la información y vemos presentaciones. Oye, Mimi, pero Sí. déjame igual recordar algo de... Pues tú vienes de un pedigrí literario muy, muy importante. Tu hermano, que mencionabas como fuente de tu apoyo e inspiración, Carlos López Soberano, pues él es autor del poemario De la vida, del amor y de la muerte. Sí. Eres sobrina del poeta Rufo Castro, quien es autor de Amanecer de mi tierra, y nieta de la querida Mimi Castro Vega, quien es ícono del periodismo en el estado de Tabasco. Así que bueno... No roba, hereda, eso aplica contigo. Mis tíos me lo dicen ahora, me dicen, mi abuelita ya falleció, pero me dicen, estaría feliz. Súper orgullosa, porque... más allá. Por aquí igual nos dan un mensaje, dice, escucho a la autora y me gustaría recomendarle justo el libro de Llamados al Amor de Anderson y Granados. Me parece acorde al tema que trata y puede complementar desde otro punto de vista, nos dice Raúl Rivas. Ok, muchas gracias. Muy bien, pues ahí está. Y pues sí, una familia de... No, hombre, qué orgullo. Gracias por visitarnos, Mimi López Soberano. Súper exitoso. Compre su novela Un tango para las dos. No se va a arrepentir. Hay un poco de todo. Hay amor, hay crimen, hay pasión, hay todo. Está súper interesante. Ya está en Amazon y por correo en otras librerías o como por más. Ahora en Amazon, pero pronto, de hecho, si me pueden seguir en mi Instagram, Mimi Soberano. Por supuesto. Por ahora es donde voy a estar subiendo la información. Todavía no tengo el del libro porque se está trabajando. Pero ahí voy a estar. Y ahí se entera de todos los pormenores de su obra y trabajo y también actividades que tienen que ver con el activismo, ¿no? Sí, de hecho ahí es donde tengo la información de Consejería de Sexualidad. Y correcto. Pues ahí subiré la información en lo que está la del libro. Ahí subiré la información de dónde encontrarlo, dónde voy a andar, dónde me van a seguir. Buenísimo. Encantados. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Mimi López. Muchas gracias. Gracias. Éxito.